La clase no se está grabando. Ya. Entonces, miren, el agente es un factor que puede ser un microorganismo, sustancia química, ¿ya? O forma de radiación, ¿no? Cuya presencia o ausencia es primordial para la ocurrencia de la enfermedad. Por eso les digo, el agente es el que produce pues, prácticamente el daño a la salud, ¿ya? Dentro del organismo infeccioso tenemos, miren, ahí está, virus, bacterias, hongos o parásitos. ¿Ya? En el agente infeccioso debemos considerar algunas características del agente, ¿ya? Dentro de los, como ven, dentro del agente infeccioso, ¿qué es lo que debemos considerar? La contagiosidad, que lo vamos después vamos a definirlo, la patogenicidad, la virulencia, el poder de invasión, la inmunogenicidad también, ¿ya? Son características que prácticamente tienen el agente infeccioso, ¿ya? Entonces, miren, como ven, ¿qué cosa es la patogenicidad dentro del agente biológico? Es la capacidad de producir un proceso infeccioso en un huésped, ¿ya? ¿Quién es el huésped? Puede ser la persona infectada, ¿ya? Que es la que se va a enfermar, ¿ya? Ahora, la medida de la patogenicidad es simplemente la proporción de sujetos infectados que desarrollan la enfermedad, ¿ya? Al establecer grados de patogenicidad, tenemos que los agentes de la rabia, miren, el SIDA y la varicela, son altamente patógenos, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta qué cosa es la patogenicidad. Capacidad de producir un proceso infeccioso, ¿ya? ¿Y qué cosa es la virulencia? Es la capacidad del agente infeccioso de producir casos graves, fatales. Y tiene dos medidas acá. Hay que tener en cuenta en la virulencia que tiene dos medidas. La primera hay que ver la dosis letal media. ¿Ya? La dosis letal media está, que viene a ser 50, dosis letal 50. Es que viene a ser la cantidad de agentes biológicos necesarios para producir la muerte en el 50%. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la dosis letal muchas veces no es igual en todas las personas, ¿ya? Porque depende, como les decía antes, de la salud de la persona, ¿ya? Ahora, la dosis letal mínima, ¿no? Que viene a ser la cantidad de agentes biológicos capaces de producir la muerte en el individuo, ¿no? Puede ser con una mínima cantidad que se llama de agentes biológicos, le puede producir pues la muerte al individuo, ¿ya? A eso se refiere la dosis letal, ¿ya? Y la infectividad, ¿qué cosa es la infectividad? Es capacidad de los agentes biológicos de penetrar o instalarse en tejidos dentro de un huésped, ¿ya? Fíjense, son tres cosas diferentes en esto de las características. La patogenicidad, capacidad de producir un proceso. La virulencia, capacidad del agente infeccioso de producir casos graves, ¿ya? Y la infectividad es capacidad de los agentes biológicos de penetrar e instalarse en los tejidos dentro de un huésped, ¿ya? Tres cosas importantes de los agentes biológicos. Ahora, en relación a la infectividad también hay que ver, miren, algunas enfermedades, como les decía, tienen un tiempo de vida. La medida básica de infectividad es el número mínimo de partículas infecciosas que se requieren para producir una infección, que viene a ser la dosis infectante mínima, ¿no? Esta dosis infectante mínima no es igual en todas las personas, como les voy a decir, ¿ya? Por ejemplo, el sarampión y la varicela son ejemplos de máxima infectividad, ¿ya? Máxima infectividad. Las paperas y la rubiola son de infectividad intermedia, ¿ya? Ahora, la lepra es de infectividad relativamente baja. La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, y el virus de la hepatitis B ofrecen otro ejemplo de grados diferentes de infectividad. Así es. Si una persona susceptible, miren, si una persona susceptible se expone al VIH al hincarse con una aguja contaminada, su probabilidad de infección es alrededor de 4 en 1000. ¿Ya? De 4 en 1000. Si se expone de esa manera al virus de la hepatitis B, su probabilidad es más alta, ¿ya? De 1 a 7, ¿ya? ¿Se dan cuenta la diferencia que hay entre el VIH y el virus de la hepatitis? ¿Ya? Por eso les decía
que ustedes cuando vayan al hospital ya ustedes tienen que tener la vacuna para el virus de la hepatitis B, por esta sencilla razón, ¿ya? Por esta sencilla razón. Y tenemos también otras características que prácticamente tiene el agente infeccioso. La mutagenicidad, propiedad de ciertos microorganismos de alterar o cambiar algunas de sus características. ¿Ya? Los virus, por ejemplo, cambian, mutan, lo que está pasando ahorita con el, ¿qué se llama? Con el coronavirus, ¿no? ¿Ya? Las variantes que se están produciendo, ¿ya? La antigenicidad es la capacidad de microorganismos de actuar como antígeno para activar la formación de anticuerpos en el susceptible, ¿no? Que es lo que nosotros hacemos con las vacunas, ¿no? Le colocamos a las personas antígenos para que el organismo actúe, ¿ya? Y haya la formación de anticuerpos, ¿ya? Especificidad, capacidad determinada de microorganismos de tener características propias, ¿ya? Entonces, como ven, miren, estas son las características que estamos viendo en cuanto al agente infeccioso. Ahora, si quieren ustedes otro ejemplo de acá, por ejemplo, tenemos en la varicela, ¿no? En la varicela, por ejemplo, entra el virus, ¿ya? Y está actuando como un antígeno, que hace que la persona comience a formar los anticuerpos, ¿ya? Por eso, después ya esa persona ya no va a presentar varicela en el futuro, ¿ya? Tenemos la infección inaparente. ¿Qué cosa es una infección inaparente? Es lo que hay que ver. Miren, es la presencia de un agente infeccioso en un huésped sin que aparezcan signos y síntomas clínicos, ¿ya? Solo se identifica por pruebas de laboratorio o por manifestación de reactividad positiva a pruebas cutáneas, ¿no? Acá dentro de este examen, tenemos un ejemplo claro en el VIH, ¿no? A veces la persona está infectada con el virus, pero no aparecen signos ni síntomas. Ya, es lo que ha pasado en el coronavirus también, que ustedes quizás han escuchado, y los asintomáticos, ¿no? Estaban, por ejemplo, con el virus, pero no hacían enfermedad, ¿ya? No hacían ningún tipo de enfermedad, ¿ya? No hacían signos, no hacían síntomas, no presentaban. Pero si le sacaban una prueba de laboratorio, ahí les salía reactividad positiva, ¿ya? Esa es la infección inaparente, ¿ya? Y ahí tenemos algunos, como realmente vamos a ver en cuanto a la patogenicidad, la virulencia y la letalidad, ¿ya? Fórmulas que nosotros tenemos que manejarlas en esto de la infección inaparente también, ¿ya? ¿Y cuáles son los reservorios? Hemos hablado ya, miren, de la cadena epidemiológica del agente, ya del que produce prácticamente el daño a la salud. Ahora vamos a hablar de los reservorios. ¿Y quién es el reservorio? Viene a ser el hábitat normal en que vive y se multiplica y crece el agente infeccioso. ¿Ya? Ahora tenemos, miren todos los reservorios que pueden haber. El reservorio humano, ¿ya? Que puede ser el ser humano, ¿ya? En la cual es importante para las medidas de control, ¿ya? La tifoidea, por ejemplo, tenemos ahí la tosferina, la lepra, el ITS, ¿ya? Es en el reservorio, son como ejemplos, ¿ya? Y en el reservorio agente infeccioso, miren, ¿ah? Es cualquier ser humano, artrópodo, planta, estamos hablando de animales ya acá, estamos hablando de plantas, ¿ya? O materia inanimada, donde vive y se multiplica el agente infeccioso. Ese es el reservorio agente infeccioso, ¿ya? Ahora estamos hablando de un reservorio extrahumano también. Ya los animales pueden ser infectados y a la vez servir como reservorio para varias enfermedades del ser humano. Tenemos la brucelosis, ¿ya? O la fiebre malta. Tenemos la peste, la rabia, ¿no? Que prácticamente la podemos compartir con los animales esta. Como bien dice, el reservorio extrahumano, ¿no? Los perros, el tétano, la leptospira, ¿no? ¿Ya? La zoonosis es una enfermedad infecciosa transmisible que en condiciones naturales ocurre entre animales, vertebrados y el hombre. Ya tenemos ahí la rabia también, acá, ¿ya? Y ahí tenemos, miren, en cuanto a lo que estábamos conversando, ¿no? El hombre enfermo es el portador, ¿ya? Portador, ¿ya? Y animales enfermos y reservorios inanimados, ¿no? Ahí, estas son las fuentes de infección. Ya, por eso es lo que se hace, ¿qué medidas se ha estado tomando ahora?
¿Qué medidas se tomó frente al coronavirus? Todas las personas que estaban enfermas en aislamiento. Por eso les decía, es importante esto conocer para tomar medidas correctivas. ¿Ya? Entonces, se les hace aislamiento a estas personas, ¿no? Porque son fuentes de infección. ¿Ya? ¿Y cuáles son las medidas técnicas que se les hace acá? Miren, por eso les decía, aislamiento, cuarentena, aislamiento del reservorio. ¿Bien? ¿Ya? Esas son las medidas técnicas. Como ven, miren, todo tiene un porqué, todo tiene una razón. Ahora vamos a hablar de la vía de salida y de entrada en cuanto a esto de los agentes, ¿no? Las vías, tenemos la vía conjuntiva, ¿ya? Las conjuntivas en los ojos, el aparato respiratorio, el aparato digestivo, genitourinario, piel y mucosas, ¿ya? La vía transplacentaria, la placentaria, ¿no? ¿Cuáles son las medidas acá técnicas dentro para evitar todo esto? Educación para la salud. Educación para la salud, ¿ya? Porque si nosotros no manejamos una buena educación para prevenir todo esto, vamos a tener daños en la salud, vamos a presentar las enfermedades, ¿ya? Hemos hablado de vía de entrada, vía de salida, y ahora vamos a ver el mecanismo de transmisión, cómo se transmite la enfermedad, cómo se transmite el agente infeccioso, ¿no? O el agente. Transmisión por, miren, contacto directo. Y ahí tenemos, si no se esteriliza, no hay una buena desinfección, vamos a tener problemas, ¿no? Los objetos personales, el agua, los alimentos, los vectores, ¿no? Acá, como ven, ese es el mecanismo de transmisión. ¿Ya? ¿Y cuáles son las medidas técnicas que nosotros podemos para combatir todo esto? ¿Ya? La esterilización, la desinfección, la potabilización del agua, la pasteurización, desinfección y desratización, ¿no? Como ven, miren todas las medidas técnicas justamente que se pueden aplicar en los mecanismos de transmisión. Y vamos a hablar ahora del hospedero susceptible. ¿Quiénes son susceptibles? ¿A quién se llama hospedero? Hospedero viene a ser el individuo o animal vivo que en circunstancias naturales permite la subsistencia o alojamiento del agente infeccioso, ¿ya? Del agente infeccioso. Y ahí tenemos, miren, ahí son personas sanas, de acuerdo también al estado de salud que tengan. Acá interviene la nutrición y el estado inmunológico, ¿no? ¿Cuál es la inmunidad que tienen, ¿no? Porque si tienen una buena inmunidad, prácticamente va a haber una lucha de los anticuerpos contra el antígeno, como les decían antes, entonces no vamos a estar bien. Pero si el estado inmunológico está deficiente, vamos a tener problemas. Por eso acá, ¿y cuáles son las medidas técnicas que se toman frente a todo esto? Inmunizaciones, ¿no? La vacunación, que es lo que estamos haciendo ahora. Que tengan una buena alimentación, que tengan una buena nutrición. Como ven, miren, como de acuerdo al hospedero, cuáles son las medidas técnicas que podemos tomar. ¿Ya? Y acá miren cómo realmente el hospedero, ¿ya? El hospedero cómo se defiende y qué es lo que debe tener intacto dentro de su estructura y su función, ¿no? Por ejemplo, tenemos la piel intacta y las membranas mucosas, que son barreras, ¿no? Que son barreras penetrables las mucosas, ¿no? Y si nosotros no cuidamos esto, vamos a tener daño también. ¿Ya? Reflejos, la tos y los estornudos. Muchas veces la gente dice, no, tiene mucha tos, hay que calmarle la tos. Pero fíjense, esto nos ayuda mucho, el reflejo de la tos. El estornudo también. ¿Ya? También miren las lágrimas y la saliva. ¿Ya? Porque son aspectos que debe contar el individuo para protegerse, ¿ya? Pero a veces lo confundimos mucho esto. Otros mecanismos de defensa, miren, son las secreciones gástricas, la acidez gástrica, el peristaltismo, ¿no? Y los anticuerpos inespecíficos. Por ejemplo, cuando nosotros en el estómago tenemos una mayor cantidad de saprofitos, ¿no? Para la digestión, ¿qué hacemos? El peristaltismo se incrementa, comienza, a veces como dicen ustedes, comienza a sonarles el estómago, a murmurar, como se dice, y comienzan a hacer deposiciones sueltas, deposiciones diarreicas, ¿no? De repente es justamente un mecanismo de defensa.
¿ya? Y acá miren, otro aspecto, otros aspectos, tenemos la edad, ¿ya? De acuerdo a la edad también, la persona se va defendiendo, el organismo. El sexo, como ven ustedes ya les he explicado en la reunión pasada, hay enfermedades para la mujer y enfermedades del hombre, ¿no? Grupos étnicos y familiares, el estado nutricional. Eso es los aspectos en los cuales debemos trabajar bastante nosotros, educar a las personas para que realmente prevengan muchos problemas en cuanto a la enfermedad. Y ahí vamos a hablar, miren, la susceptibilidad. Aquí vamos a llamar susceptibles, ¿ya? Susceptibles vamos a tener, que es la persona o animal que no posee suficiente resistencia, miren, contra un agente patógeno, ¿ya? Y ustedes, si hablamos de prácticamente del hospedero, o de la persona o el animal, son, por ejemplo, ahorita en esto del coronavirus, ¿cuáles son los más susceptibles? Como dicen, que no poseen una buena resistencia, los adultos mayores, ¿no es cierto? Ahora, si queremos ver otra enfermedad en cuanto a las neumonías, los niños, ¿no? Como ven, miren cómo juega la parte de la susceptibilidad y la inmunidad también. Ahora, la resistencia. ¿Qué viene a ser la resistencia? Viene a ser un conjunto de mecanismos corporales que son la defensa contra la invasión o multiplicación de agentes infecciosos, efectos nocivos de sus productos tóxicos, ¿ya? Que es la resistencia. Ahora, dentro de la resistencia, pues está la inmunidad, ¿ya? Que es el estado de resistencia y asociado con la presencia de anticuerpos. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora en esto de la vacunación? Estamos haciendo que el organismo, ¿ya?, reaccione y cuente con anticuerpos, ¿ya? Y esto va a hacer, pues, que el estado del ser humano tenga mayor resistencia al agente biológico, que en este caso tenemos el coronavirus, ¿no? A eso se refiere la inmunidad, ¿ya? Y ahí tenemos, miren, cómo es, haciendo un concepto, es el estado de resistencia asociado con la presencia de anticuerpos y citoquinas, ¿ya?, que poseen acción específica sobre el microorganismo responsable de una enfermedad infecciosa, que puede ser específica o sus toxinas, ¿ya? Porque a veces no solamente el agente te va a causar el problema, la salud, sino sus toxinas, que el virus o las bacterias están haciendo que se formen, ¿no? ¿Ya? Y ahí tenemos, miren, en cuanto a la inmunidad puede ser activa y puede ser pasiva, ¿ya? La inmunidad. Ahora, dentro de la inmunidad activa, miren, tenemos que es producida por la enfermedad en forma natural, ¿ya? Es lo que les decían antes, que se llama de cuando la mujer le da de lactar al niño, ¿no? ¿Ya? Perdón, cuando, ¿qué se llama? Nosotros presentamos una enfermedad, ya sea la varicela. Entonces tenemos la varicela cuando hemos sido de repente niños. Entonces nuestro organismo comienza a fabricar anticuerpos, elabora anticuerpos. Entonces ya no vamos a tener esa enfermedad. Hay algunas otras enfermedades también que están produciéndonos una inmunidad activa, ¿ya?, natural, por enfermedad. Y ahora la activa, tenemos la artificial también, las vacunas, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? La vacunación artificial. Ahora, dentro de la inmunidad, como les decía, de la activa, miren, la activa es la natural por enfermedad y la activa artificial por vacuna. Y tenemos la pasiva, ¿ya?, la natural transplacentaria, que la mujer cuando está pues embarazada le está pasando inmunidad al recién nacido, ¿ya?, al producto, ¿ya? Y aparte de eso, pues tenemos la otra inmunidad, que es la artificial por sueros, ¿ya?, por sueros, que nosotros le damos muchas veces a las personas, les ponemos, por ejemplo, algún suero que va a ayudar que se incremente su inmunidad. Ahora, aparte de esto de la transplacentaria, pues tenemos la leche, ¿no? La leche. Por eso se dice que a la madre se le dice,
bien claro, que sea 6 meses de la edad de lactar, ¿no? Que ahí está haciendo también una inmunidad natural prácticamente. Ahora vamos a ver, miren, hemos hablado de inmunidad, que eso lo vamos a ver más adelante, ya más específico. Vamos a ver qué cosa es el hospedero, ¿ya? Perdón, el portador, que viene a ser un individuo o animal infectado que alberga un agente infeccioso o específico de una enfermedad sin presentar signos y síntomas, y es una fuente potencial de infección para el ser humano. Estamos hablando de acá del VIH, por ejemplo, un ejemplo, ¿ya? Vamos a hablar de un paciente que es de VIH, que está infectado. Él no presenta a veces signos y síntomas, ¿ya? Pero viene a ser una fuente potencial de infección para el ser humano. Y ahí pasa muchas veces también en lo que ha pasado ahora en el virus, ¿no? En esto del coronavirus, en esta pandemia. Ya que hay personas pues, que no han presentado signos y síntomas, pero sacan su examen y ahí aparece, ¿ya? Y hay que tener en cuenta en el portador, en estos individuos o en este animal, estas cosas importantes que son el periodo de incubación. Por eso les decía, periodo de incubación es importante que nosotros conozcamos. ¿Ya? En esto del coronavirus, por ejemplo, de acuerdo a las variantes, han ido variando el periodo de incubación. ¿Ya? Por ejemplo, en la última variante, que ha sido la Delta, ya hemos estado hablando de un periodo de incubación de 4 días, ¿ya? Un promedio de 4 días. ¿Ya? Y así hay muchas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la tuberculosis que puede ir pues de días a años el periodo de incubación. Ya hablamos de la leishmaniasis, el periodo de incubación, después de que está infectado la persona, ya, ¿cuándo puede aparecer la enfermedad? Después de 2 meses. ¿Ya? A partir de 2 semanas a 2 meses puede aparecer, ese es el periodo de incubación. ¿Ya? Por eso es importante que nosotros conozcamos los antecedentes para ver este periodo de incubación. El periodo asintomático, ya ustedes creo que lo hemos dicho, ¿no? Durante el curso de una infección subclínica. ¿Ya? El paciente no presenta muchas veces una gran gama de síntomas o signos, ¿ya? Asintomático, por eso dicen. En el coronavirus, ¿cuántas personas hemos tenido asintomáticos? ¿Ya? Han tenido contacto con personas que han tenido el coronavirus, ¿ya? Pero ellos han estado asintomáticos, han estado en un periodo asintomático, ¿ya? Ahora, el periodo convaleciente, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ya cuando la persona pues está pasando ya la enfermedad, ¿ya? Cuando ya está pasando la enfermedad. Ya el periodo transitorio, que es un periodo breve, ya de repente presentó pues los síntomas y signos en forma rápida, ¿ya? 1 día, 2 días, y se le pasó pues, es un periodo transitorio. Y el periodo crónico prolongado, ¿no? Cuando la enfermedad prácticamente aparece, ¿ya? Y esta persona va a estar infectando al resto, ¿ya? Ese es un periodo crónico y prolongado, ¿ya? Y ahí tenemos, miren, algunos ejemplos de enfermedades, de las cadenas epidemiológicas, como les digo. Tenemos la malaria, ¿ya? Agente etiológico, el reservorio, el vector, la distribución, o sea, dónde podemos encontrar la malaria en forma frecuente, el modo de transmisión, cómo se transmite, y el periodo de incubación, como les digo, ¿no? De 7 a 14 días. Por eso les digo, nosotros para tomar medidas tenemos que ver desde acá, ¿ya? De repente para hacer un tratamiento. ¿Ya? ¿Qué ha pasado en esto del coronavirus, por ejemplo? ¿Ya? Le dábamos un tratamiento a los 2 días, 3 días, con corticoides. ¿Qué hacíamos? Hacíamos peor, un ciclo más de virilización del paciente, ¿no? ¿Ya? Por eso es importante que nosotros conozcamos la cadena epidemiológica para hacer los tratamientos, para hacer el diagnóstico, ¿ya? Y este es de la malaria, miren, una cadena de transmisión, ¿ya? Y eso es importante que nosotros tengamos que conocer, ¿ya? ¿Y cuáles son las medidas? Miren, periodo de transmisibilidad en el hombre a partir del 10º día del ciclo eritrocítico, ¿no? Cuando ya los eritrocitos prácticamente se están destruyendo. Entonces ya lo han visto esto, por ejemplo, en lo que es parasitología, ¿ya? ¿Y quiénes son susceptibles a la malaria? Toda la población en general,
Acá no vamos a ver solamente en niños o de repente en adultos, ¿no? Toda la población, ¿ya? E inmunidad no hay, no te hace desarrollar la malaria, ¿ya? La letalidad, como ven, ¿ya? De 1 al 10% por el falcíparo. El más letal dentro de este Plasmodium es el falcíparo, ¿ya? Y acá tenemos otra cadena, miren, de la fiebre amarilla también. Agente etiológico, el vector, el reservorio, modo de transmisión, el periodo de incubación, que es, como les vuelvo a repetir, se viene a repetir prácticamente estas cadenas epidemiológicas, ¿ya? Miren, periodo de transmisibilidad, la susceptibilidad, la inmunidad, ¿ya? Dentro de miren, dentro de la fiebre amarilla, como ven acá, ¿ya? Acá es importante, lo que tenemos que conocer es esto. ¿Quiénes son más susceptibles? ¿Ya? Mayor en migrantes que llegan a zonas endémicas, por ejemplo, los que van a la selva, los que trabajan en madera, ¿ya? ¿Y a quiénes más afecta? A los hombres, entre 15 y 35 años, por la ocupación que tienen en el campo, ¿ya? ¿Existe inmunidad? Si bien es cierto, la misma enfermedad no te produce una inmunidad, pero sí, a la actualidad, existe una vacuna. La vacuna antiamarílica, ¿ya? La enfermedad, mira, confiere inmunidad por largo tiempo. La inmunidad pasiva en hijos de madres inmunes puede persistir hasta 6 meses. La vacuna protege entre 30 y 35 años y probablemente de por vida, ¿ya? Miren, la inmunidad, ¿ya? ¿Y cuál es la letalidad? Miren, aquellas personas que no tienen la vacuna, que no se han puesto la vacuna, hasta 54%, sobre todo en migrantes. Por decir, de 100 personas que enferman con fiebre amarilla, están falleciendo 54 personas. Es bastante alta esta letalidad, ¿ya? Entonces, como ven, miren, el paciente fallece, miren, generalmente entre el 7º al 10º día, ¿ya? Situación que depende de la fase clínica, por eso les digo, ¿ya? Entonces es importante esto, hay que ver la susceptibilidad, la inmunidad, la letalidad en esto de la fiebre amarilla. Pero han visto lo mismo, la misma cadena epidemiológica casi, ¿ya? Pero cambiando pues algunos, tanto el agente, quién la produce, todo eso, ¿no? Y el vector, ¿ya? Y ahí tenemos la enfermedad febril aguda de corta duración, transmitida por mosquitos y causadas por el virus de la fiebre amarilla, es enzótico y no tiene tratamiento específico, ¿ya? Pero puede prevenirse mediante la vacunación. Por eso les digo, miren, hay enfermedades que van a ver más adelante y como las vamos viendo, por ejemplo, esto de la fiebre amarilla no tiene un tratamiento específico, como bien claro acá lo especifica. Nosotros hacemos el tratamiento sintomatológico. Si tiene fiebre, le damos un antipirético, ¿ya? Si es una persona que se está deshidratando, le tenemos que hidratar. Entonces, por eso acá hablan bien claro. Es enzótico y no tiene tratamiento específico, ¿ya? Y la distribución, pues, de la fiebre amarilla está distribuida prácticamente en las regiones tropicales, miren, en todas las regiones que lo podemos encontrar, ¿ya? ¿Y cuáles son las medidas de prevención? Miren, de acuerdo a eso, ¿ya? Ahí existen dos escenarios geográficos diferentes, ¿no? Pero ligados por fenómenos sociales y económicos. Zonas zonas enzóticas, ¿no? Donde existe prácticamente la fiebre amarilla, la tenemos ahí, que son las zonas endémicas. Vamos a tener 1 o 2 casos, pero siempre vamos a tener. Por eso hay que tomar medidas ahí, ¿ya? Y zonas expulsoras, no endémicas, en las cuales se implementarán oportunamente estas medidas, ¿no? ¿Cuáles son las medidas? Prevención para zonas enzóticas, la inmunización, ¿ya? La vacunación, estamos hablando de la vacunación, colocar la vacuna antiamarílica, ¿ya? Entonces, como ven, miren, son virus atenuados que se están colocando para la fiebre amarilla. Y miren, como ven, es la forma más efectiva para prevenir y evitar la dispersión de los casos humanos, ¿ya? Y ahí tenemos lo que se coloca. Y esto está dentro del calendario de vacunación, ¿ya? Se debe vacunar 10 días antes de ingresar a zonas enzóticas, ¿ya? Si a ustedes les toca hacer sus serums en la selva,
Ustedes tendrán que hacerse vacunar 10 días antes de viajar a esa zona, ¿ya? Y esto, por último, deben tener en cuenta, no se deben vacunar a los menores de 9 meses, a mujeres durante el primer trimestre de embarazo, ni a pacientes con compromiso inmunológico, ¿ya? Con compromiso inmunológico podemos ver, pues, personas que están tomando corticoides continuamente, ¿ya? Personas que su inmunidad está bajísima, como vamos a ver el VIH. ¿Ya? De repente tiene pues un CD4 de 100 o de 50. No lo voy a poner la vacuna, pues. ¿Ya? Estoy produciendo ahí de repente un problema peor, ¿no? Y ahí también, miren, hemos visto ya dos enfermedades prácticamente que realmente hemos visto acá a nivel nacional, que es la fiebre amarilla y la malaria. Ahora vamos a ver el cólera, ¿ya? Que también miren su cadena epidemiológica. Es una enfermedad bacteriana intestinal aguda causada por la enterotoxina, por eso les digo, enterotoxina del vibrio cólera, ¿ya? Sus características es un comienzo repentino, diarrea acuosa, profusa, generalmente sin dolor o abdominal, náuseas y vómitos. Luego las heces adquieren el tipo color de agua de arroz, ¿ya? Es una de las enfermedades que evoluciona más rápido a una severa deshidratación, ¿ya? Y las personas no mueren por el cólera, sino pueden por deshidratación, porque te va a dar un choque y la muerte, un choque hipovolémico y muerte, ¿ya? Si es que el paciente no recibe tratamiento oportuno, ¿ya? Eso es lo que pasó en tiempo del cólera acá, ¿ya? Ahora, el cuadro de clínico se debe a la pérdida de agua y sales de los espacios intravasculares y extravasculares. Por eso es que la persona, miren, cuando aparecía el cuadro clínico, la persona se volvía, que se llama afónica, ¿ya? Afónica, no escuchaba, había problemas a nivel renal, entonces por eso, de acuerdo a eso, y los calambres que da pues en el abdomen, ¿no? Ese es el cuadro clínico, es por la pérdida de agua y sales de los espacios intravasculares y extravasculares, ¿ya? Ese es en el cólera. Y ahí tenemos el agente etiológico, ¿no? El vibrio cólera, ¿ya? Con sus tipos. Dos biotipos, el clásico y el torro. Cada uno de ellos tiene los serotipos. Ahí está. Inaba, Aguagua y Kojima, ¿no? Ahí tenemos, miren, ya en cuanto al agente etiológico. ¿Ya? La distribución. ¿Ya? Hasta mediados del siglo XVIII, perdón, el cólera estaba limitado a la India y Bangladesh. Desde ahí se ha extendido al mundo en 6 pandemias grandes, miren, en 6 pandemias grandes. Y la que hemos vivido últimamente ha sido la 7ª pandemia, en 1991, que llegó acá al Perú, ¿ya? En 1961 en Indonesia se inició la 7ª pandemia, miren, en el 61. A diferencia de las anteriores, esta fue causada por el biotipo TOR01 toxigénico, ya que se extendió a gran parte de Asia, luego a Europa Oriental y el África, ¿no? En el 91, como les digo, en el Perú, la más grande epidemia latinoamericana, desde la última descrita en 1864. Como ven, los primeros casos, ¿dónde ocurrieron? En Chancay, Chimbote y Piura. Luego se diseminó rápidamente a toda la costa, sierra y también a los países vecinos. Como ven, miren, esto es prácticamente lo que sucedió con el cólera en nuestro país, acá, ¿ya? Y acá miren cómo se transmitió en la región andina, ¿ya? A través de los alimentos contaminados que se servían durante los funerales, así es, ¿ya? Quizás ustedes hayan visto cuando en el funeral de una persona que fallece en la parte de la sierra, ¿no? Ellos a veces no tienen cajones, simplemente en saquillos, le hacen prácticamente y alrededor del difunto prácticamente están comiendo las personas, ¿ya? Y ahí no cuentan pues con agua potable, ¿ya? Sino con, ¿qué se llama? Con acequias o bien cogen de la lluvia, ¿ya? Y ahí está el reservorio del vibrio cólera, ¿no? Que es el hombre, ¿ya? Y acá nos hablan pues, prácticamente de estas zonas donde se produjo pues el cólera con mayor cantidad, ¿ya? Y el modo de transmisión, yo creo que acá tenemos que conocer algo del modo de transmisión, que es el mecanismo,
que es a través de la ingesta de agua contaminada con heces de los enfermos de cólera o portadores, ¿no? ¿Ya? Por ingerir alimentos también, ¿ya? En especial los que contienen gran cantidad de agua, como el arroz o el mote, maíz cocido, contaminados durante la cocción. Las ensaladas preparadas con vegetales de tallo corto, ¿ya? Como ven, estas son el modo de transmisión, ¿ya? ¿Cuál es el periodo de incubación? Miren, de 3 a 4 horas a 5 días. Por lo común, el promedio es de 2 a 3 días. Es más corta cuando el inóculo ingerido fue mayor. Pero estamos hablando ya de la virulencia, de la cantidad que está ingiriendo la persona. Entre mayor cantidad, ¿ya? El periodo de incubación va a ser más corto en esto, ¿ya? Ahora, dentro del periodo de transmisibilidad, dura mientras persiste el estado del portador de heces positivas a Vibrio en cólera, que suele ser de unos pocos días después del restablecimiento, ¿ya? O sea que la persona se está restableciendo, pero continúa eliminando prácticamente los vibrios, ¿ya? Y puede estar contaminando también, ¿ya? El tratamiento con antibióticos adecuados reduce significativamente el riesgo de tiempo de excreción del vibrio, por lo tanto tiene importancia en el control epidemiológico, ¿ya? El tratamiento. Por eso, en esto, el tratamiento era, pues, como les digo, rápido, un tratamiento oportuno y un tratamiento adecuado, ¿ya? Un diagnóstico oportuno, perdón, y un tratamiento oportuno, ¿ya? ¿Quiénes fueron susceptibles? La susceptibilidad es variable en un área que nunca ha tenido transmisión del cólera, el 100% de la población, ¿ya? Mientras que en una población que ha sido afectada anteriormente es mucho menor, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya en las zonas donde ha habido no están implementados con medidas sanitarias, ¿ya? Mientras en las zonas que ha habido ya toman precauciones las personas, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso es mayor en la zona que no ha habido, ¿ya? Y menor en la zona que presentó anteriormente el cólera, ¿ya? Ahora, los anticuerpos son transferidos a los lactantes, miren, a través de la lactancia materna, ¿ya? Esto es en el cólera. Los anticuerpos son transferidos a los lactantes a través de la lactancia materna. Por eso es lo que en ese tiempo del cólera, se les decía a las madres que les den de lactar a sus niños. Ya se les exigió prácticamente, se los obligó, ¿ya? Ahora la inmunidad, ¿ya? Provoca el aumento de anticuerpos aglutinantes y antitóxicos. Al parecer la inmunidad es muy duradera y protege de una nueva infección. Las reinfecciones fueron extremadamente raras en el Perú, ¿ya? Desde 1991 al 98, ¿no? Y ahí la letalidad sí es baja en esto del cólera, ¿no? Ahí como ven, si el paciente recibía un tratamiento, un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno, ¿ya? Prácticamente la letalidad era del 1%, llegábamos al 1%, ¿ya? ¿Y cuál era mayor? Las tasas de ataque más elevadas entre se presentaron mayormente en los mayores de 65 años, en los mayores de 65 años. Además, miren, en esto del manejo de la letalidad para que no sea alta, ¿ya? Hubo una rehidratación de las personas en forma oportuna, ¿ya? Persona que presentaba las diarreas, se le hacía una rehidratación oportuna, ¿ya? Por lo tanto, pues, como les digo, en ese tiempo era reconocer precozmente la insuficiencia renal aguda, ¿ya? ¿Por qué? Por la falta de líquidos, ¿ya? Porque la persona que presentaba muchas veces el cólera se comprometía con una insuficiencia renal. De una insuficiencia renal aguda pasaba a una crónica, ¿ya? Por eso les digo, importante era la rehidratación para evitar la insuficiencia renal aguda. Ahora, las medidas de prevención, ¿ya? Miren, para eso me sirve prácticamente la cadena. El cólera es una enfermedad sujeta a vigilancia epidemiológica internacional, ¿ah? Miren, y de notificación obligatoria e inmediata en el Perú. La vigilancia en el país ha permitido conocer la evolución de la epidemia que se inició en 1991.
Ahora, el mejoramiento de abastecimiento de agua y saneamiento básico han sido las principales medidas de mayor eficacia, ¿ya? Y de mayor sostenibilidad para la prevención y protección del cólera, ¿ya? Porque está en ese tiempo que nos dio el cólera acá, pues estuvo el cólera acá era el 40% de viviendas contaban con saneamiento básico, ¿ya? Ahora, deben educarse sobre los modos de transmisión del cólera, la importancia de la desinfección del agua, las medidas de higiene personal, ¿no? Lavarse las manos después de las deposiciones y antes y durante la preparación de alimentos, que eso es importante también, medidas que se empleó, ¿ya? En cuanto a la lucha contra el cólera, ¿ya? Para el control de esta enfermedad. Y ahí tenemos otra, la leishmaniasis también, ¿ya? La evolución crónica que se adquiere en zonas rurales y es producida por parásitos del género leishmaniasis. Y ahí tenemos los tipos, pues, de formas clínicas que se presenta la leishmaniasis, ¿no? La leishmaniasis cutánea o la UTA, que es la más frecuente que tenemos acá en el Perú. La cutánea difusa, la mucocutánea o espundia también la tenemos acá, y la visceral o calazar, que acá no la tenemos, generalmente la encontramos ya en zonas del África o en zonas de Brasil, ¿ya? Y acá tenemos, miren, como les decía, el agente etiológico, tenemos la distribución, ¿dónde está distribuida la leishmaniasis? En 88 países, con excepción de Chile y Uruguay, miren, ¿eh? Leishmaniasis no encontramos en Chile ni en Uruguay. Ya, está presente en toda la América del Sur y Central. Y en el Perú, miren, como les decía antes, la mayoría de los casos forma la andina UTA y de la forma mucocutánea espundia. Se notifican, miren, ¿en dónde? En Cusco, Madre de Dios, Loreto y Huánuco, ¿ya? Claro que hay en algunas otras zonas también, la que estamos encontrando en Ayacucho, pero no es tan frecuente, ¿ya? Reservorio, ¿cuál es el reservorio? Miren, estamos hablando de mamíferos silvestres y domésticos y el hombre. En el Perú, los reservorios de la leishmaniasis peruviana, agente de la forma mucutánea o la UTA, ¿ya? Son el perro, zarigüeyas y roedores domésticos, ¿ya? Fíjense la cadena epidemiológica de esta enfermedad, ¿ya? Y el modo de transmisión, ¿ya? Esta no es una transmisión de persona a persona, ¿ya? El parásito se transmite por la picadura de un flebótomo, que es un mosquito, hembra, con leishmaniasis, ¿ya? Los vectores tienen diferentes nombres, ¿ya? Titira o manta blanca se llama en Huánuco, angelillo, ¿ya? O capa blanca en Ayacucho, como les decía. Pumachanchachi o chuspi en Ancash. Lalapo en Cajamarca. Quitis en el Cusco, ¿ya? Entonces, como ven, miren, diferentes nombres tienen estos flebótomos, estos mosquitos, ¿ya? Se sospecha que los vectores principales de la leishmaniasis cutánea son los valles occidentales, ¿no? ¿Ya? Con los mosquitos, con Luxomia peruensis y Luxomia verrucarum, ambos de hábitos antropofílicos, ¿no? Pican al hombre y endofílicos pican dentro de la casa, ¿ya? Pican dentro de la casa y pican al hombre, ¿ya? Importante este modo de transmisión que nosotros tenemos que tener en cuenta para dictar medidas preventivas, ¿ya? El periodo de incubación es variado, pues, como les decía, desde 2 semanas hasta varios meses, ¿ya? Hasta varios meses. Ahora, el periodo de transmisibilidad, ¿ya? Mientras las lesiones de una persona no curen, existe el riesgo que los mosquitos flebótomos se infecten y puedan seguir infectando a otras personas sanas, ¿ya? Estas, miren, para que ustedes de repente conozcan bien la parte clínica, esas lesiones que se producen en la persona no duelen. Ustedes agarran una pinza y pinzan ahí la herida, no le va a doler al paciente, ¿ya? Y son indoloras, ¿sí? Eso es lo clásico y lo patognomónico de esta enfermedad, ¿ya? ¿Y quiénes son susceptibles? Todos los seres humanos, ¿ya? Son susceptibles. En el Perú, la forma cutánea andina se presenta generalmente en menores de 15 años, ¿sabes? Miren, lo cual estaría asociado con el tipo de vestido, así es, ¿ya?
La mucocutánea afecta más a los adultos jóvenes que viajan a zonas endémicas para desarrollar actividades económicas. Miren, la mucocutánea es ya aquella pues que está afectando generalmente las regiones periorbitarias, ¿ya? Está afectando prácticamente la nariz, ¿ya? Entonces, esa es la mucocutánea, ¿ya? Y la ocutánea es prácticamente, son heridas que se puede producirse en el tórax, puede producirse en los pies, en las piernas, ¿no? En diferentes partes del cuerpo. Y la inmunidad, miren, la infección por especies de leishmania existentes en el país, al parecer no protege contra esta otra exposición, y se cree que la forma diseminada está asociada a estados de inmunosupresión, ¿ya? O sea, te produce una depresión en la inmunidad, ¿ya? Y la letalidad de la leishmaniasis cutánea y mucocutánea es muy baja, pero es elevada en la forma diseminada, ¿ya? Y ahí tenemos otra cadena epidemiológica, mire, el tifus exantemático, Rickettsia prowazekii, el reservorio del hombre, el vector, el piojo, la distribución, ahí tenemos, miren, por dónde está distribuido, tanto en México, América del Sur, ¿ya? Cusco, Apurímac, Ayacucho, Puno, Arequipa, ¿no? Modo de transmisión, al frotar la zona o triturar al piojo infectado en el sitio de la picadura. Ese es el modo de infección, el modo de transmisión. Y la incubación es de 1 a 2 semanas, promedio 12 días, ¿ya? El periodo de transmisibilidad, el paciente es infectante para el piojo durante el periodo de febril y 2 a 3 días, o sea, cuando la persona está presentando fiebre, ¿ya? Fiebre. Entonces el piojo ahí está prácticamente, te está infectando, ¿ya? Después de normalizada la temperatura, el piojo es infectante de 2 a 3 días después de haber ingerido sangre infectada, como ven, miren, ¿ya? El piojo te contagia y también te va a infectar a otras personas, ¿ya? La susceptibilidad es general a toda la población. Toda la población puede presentar esta enfermedad, ¿ya? La inmunidad, por lo general, un ataque confiere inmunidad. Miren, un ataque confiere inmunidad, ¿ya? La letalidad es de 10 a 40% si no se da tratamiento específico, aumentando la letalidad con la edad del paciente, miren. Con la edad del paciente aumenta la letalidad. La letalidad, o sea, que se llama más letales en personas adultas, ¿ya? Ahí tenemos otra, miren, otra cadena, la peste, ¿ya? Como ven, miren, las cadenas epidemiológicas es para que ustedes vayan viendo cómo se produce, ¿ya? Gente etiológico, reservorio, vector, distribución, ahí tenemos. Ya, acá la peste vamos a ver las pulgas, ¿ya? Las pulgas son las que están infectadas, que van a producir pues la peste bubónica, ¿no? De forma a persona, de persona a persona, a través de gotitas de flujo, la peste neumónica, ¿ya? Y ahí miren la pulga, Chopis de roedores de género Ratus, ¿no? Que esto está en la rata, ¿ya? Y la pulga lo chupa, la sangre, y va, pues pica que se llama a las personas, y ahí te está, que se llama contaminando o infectando, ¿ya? Con la Yersinia pestis. Y ahí tenemos el periodo de incubación de 2 a 6 días para la forma bubónica, ¿no? Que se van a formar como pequeños tumores, o sea, los bubones que le llaman. Y de 2 a 3 días, miren, para la forma neumónica, ¿no? Para las neumonías que te dan. Y ahí tenemos el periodo de transmisibilidad, las pulgas que se tornan infectantes de 3 a 5 días después de contraer la infección, ¿ya? Y permanecen infectadas, miren, por días a semanas y meses, ¿ya? La susceptibilidad es general. Sí, Marcia, te escucho. Marcia, te escucho. Marcia, te escucho. Marcia. Marcia, te escucho. Marcia. Bueno. La susceptibilidad viene a ser general. Quienes han sufrido la enfermedad pueden volver a adquirirla, ¿ya? La inmunidad, la enfermedad confiere inmunidad relativa y temporal. Por eso dicen acá que las personas que en algún momento sufrieron de peste pueden volver a adquirirla,
¿ya? Y la letalidad en los últimos brotes en el mundo es de 1 a 10%. En el Perú es de 4.4% y muy alta en su forma neumónica. Cuando te ataca los pulmones es más alta la letalidad, ¿ya? Y ahí tenemos la poliomielitis también, ¿ya? Es otra enfermedad que prácticamente esta poliomielitis ya las tenemos, está pues en erradicación prácticamente esta enfermedad, ¿ya? Ahí tenemos la inmunidad con especificidad es de tipo permanente. Los niños que nacen de madres inmunes, miren, los niños que nacen de madres inmunes muestran inmunidad pasiva transitoria, ¿ya? Por eso, por lo cual la descubrieron la vacuna y se está colocando esa vacuna a todo niño menor de 1 año, ¿ya? Y tiene un refuerzo también, ¿ya? Por esa sencilla razón. Y prácticamente esta es una niñita que sufrió pues la poliomielitis. Y fíjense cómo queda, ¿ya? Otra enfermedad que a la actualidad pues viene golpeando aquí en el Perú, que es el dengue, ¿ya? Y ahí tenemos, miren los serotipos que hay. 1, 2, 3, 4. El reservorio es el hombre, el vector, el mosquito Aedes aegypti. La distribución, miren cómo está distribuido, en qué zonas vamos a encontrarlo más, ¿ya? El modo de transmisión, picadura de mosquito infectado, ¿ya? El periodo de incubación en el hombre es de 4 a 6 días, mínimo 3, máximo 10 días, ¿ya? Pero este es el promedio, de 4 a 6 días. En el mosquito, miren, el periodo de incubación es de 8 a 11 días, ¿ya? El periodo de transmisibilidad, desde un día antes, miren, desde un día antes de la aparición de los primeros síntomas hasta el 5.º día de la enfermedad. O sea, si esta persona ya lo picó pues prácticamente el mosquito, ya antes de que aparezca el primer signo que es la fiebre, ya esta persona está infectando a otras, ¿ya? El mosquito hembra se infecta al picar a un enfermo y es infectante durante toda la vida, ¿ya? El mosquito hembra, ¿ya? Y acá tenemos la susceptibilidad, miren, es universal. Los niños suelen de tener un cuadro más benigno, miren, ¿ya? En los niños prácticamente no es tan grave la enfermedad, ¿ya? La inmunidad. La infección por un serotipo produce inmunidad, como ven acá, inmunidad de serotipo produce inmunidad homóloga de larga duración. Por ejemplo, si es por el serotipo 1, ya esa persona no va a volver a presentar un dengue por serotipo 1, pero sí puede presentar por el 2, 3 y 4, ¿ya? Como bien claro dice, no protege contra otro serotipo, ¿ya? La letalidad es 1% en dengue hemorrágico con shock, ¿ya? O sea, cuando ya prácticamente está en el 3.er grado, ¿no? Estamos hablando cuando ya presenta hemorragia la persona. Ahí tenemos otra enfermedad, ¿no? La bartonelosis también, ¿ya? Y este es también, miren acá en qué zonas vamos a encontrarla, ¿ya? Y esta no es una enfermedad pues reciente, ¿no? Es ya desde muchos años atrás, ¿ya? Ahí tenemos cómo también nosotros podemos transmitir esta enfermedad por picaduras de flebótomos, puede ser también por transfusión de sangre, ¿ya? El periodo de incubación es de 16 a 22 días, pero a veces de 3 a 4 meses, ¿ya? O sea que el periodo de incubación no es pues corto, ¿no? Es un periodo bastante de incubación largo, ¿ya? Y el periodo de transmisibilidad, miren, desde semanas antes de enfermedad clínica, o sea, desde esta persona le picó, por decir, el mosquito infectado, entonces ya esta persona puede estar, ya está en periodo de transmisibilidad, ¿ya? Hasta que presente la enfermedad clínica, hasta que presente, generalmente aparece el cuadro clínico, ¿ya? Y varios años después, miren, puede ser transmitida esta enfermedad, ¿ya? La susceptibilidad general es, miren, es más leve en los niños que en los adultos, ¿ya? Es más leve, ¿ya? Es más leve en los niños que los adultos. Y la susceptibilidad es general, pues todos estamos expuestos en riesgo
de presentar esta enfermedad. Y la inmunidad, el restablecimiento de la fiebre de Loroya no tratada casi siempre confiere inmunidad permanente. Miren, permanente. A esta forma de enfermedad, la fase de verruga puede repetirse. La fase de verruga puede repetirse. ¿Ya? Pero fíjense, esta enfermedad sí te produce, sí te va a conferir una inmunidad permanente. ¿Ya? O sea, la fiebre de Loroya. ¿Ya? La letalidad para la fiebre de Loroya no tratada es de 10 al 90%. Quiere decir que de cada 100 personas, ¿ya? Pueden fallecer entre 10 y 90 personas. ¿Ya? Y tenemos otra, la del carbúnculo. De igual manera, miren, todas las cadenas epidemiológicas que nosotros tenemos que ir conociendo. ¿Ya? El periodo de incubación de 1 a 7 días. ¿Ya? Ahí tenemos la susceptibilidad, la inmunidad. Son raros los segundos ataques. ¿Ya? La letalidad de 5 a 20%, ¿no? Miren. ¿Ya? Otra enfermedad también que está en vigilancia, ¿ya? Que tenemos la difteria. Ahí tenemos, que eso en el 2020 le hemos tenido acá 2 casos, ¿no? ¿Ya? El reservorio es el hombre, distribución es mundial. ¿Ya? El modo de transmisión, contacto con exudados o lesiones del enfermo o portador, rara vez con objetos contaminados. ¿Ya? El periodo de incubación de 2 a 5 días. Periodo de transmisibilidad, mientras persistan los bacilos en secreciones y exudados. O sea, quiere decir que si la persona está expulsando las secreciones y exudados, ahí está prácticamente transmitiendo la enfermedad. ¿Ya? Como máximo, el periodo es de 2 semanas. Y la susceptibilidad, todos nosotros, todo ser humano, es susceptible a presentar esta enfermedad. Solo por vacuna, la enfermedad no confiere inmunidad. Miren, la inmunidad de la difteria, ustedes saben que hay un calendario de vacunación en menores de 1 año, ¿ya? Y se está colocando esta vacuna, ¿ya? La letalidad es del 5 al 10%. Tenemos otra enfermedad también, que es el Chagas, ¿ya? Y Trypanosoma cruzi, el agente etiológico. El reservorio, miren, el perro, gato, roedores y domésticos, ¿no? Caballo, roedores domésticos. El cuy, ahí vamos a tener. El vector, el Triatoma infestans, lo que más comúnmente lo llamamos la chirimacha. La distribución, ahí tenemos, donde no lo tenemos a nivel nacional, ¿no? Lo tenemos zonas. Por eso es necesario que nosotros conozcamos también, como les decía anteriormente, la geografía también. Porque de acuerdo a eso nos mandan a un sitio, ¿ya? Y ahí vamos a llegar de repente a una zona donde tengamos pues estos casos, ¿ya? Modo de transmisión es vectorial, transfusional y vertical, ¿no? Acá transfusional quiere decir que a veces en una transfusión sanguínea estamos colocando. Y vectorial es por el vector, ¿no? Por la chirimacha, ¿ya? El periodo de incubación de 5 a 14 días después de la picadura del insecto, ¿ya? O sea que aparece la sintomatología. Me picó hoy día y en 5 días o 14 días recién va a aparecer, como se dice, toda la sintomatología. Va a sentir fiebre, malestar general, todo eso, ¿no? Y ahí tenemos el periodo de transmisibilidad. Desde que la persona se infecta, puede mantener el parásito toda su vida. Toda su vida, ¿ya? Susceptibilidad, son susceptibles de toda edad. Son más los inmunosuprimidos, ¿ya? Los que tienen baja la inmunidad. Inmunidad, no se conoce muy bien este mecanismo. De letalidad entre el 10 al 20%. Y ahí tenemos ustedes que esto lo han visto ya en parasitología, el siglo biológico, ¿no? Tenemos otra enfermedad, la meningocócica, la Neisseria meningitidis, ¿ya? Es el agente etiológico. El reservorio, que es el hombre, ahí tenemos. La distribución es mundial. ¿Y dónde tenemos acá más en nuestro país? Tenemos acá en Ancash y Apurímac, ¿ya? Y de modo de transmisión de persona a persona por gotitas de saliva o contacto con secreciones nasofaringeas de un paciente, ¿ya? De un paciente o un portador sano. El periodo de incubación de 2 a 10 días. Promedio es 3 a 4 días, es el periodo de incubación.
Y ahí tenemos, miren, el periodo de transmisibilidad, ¿no? Hasta que el meningococo desaparezca de las secreciones nasofaringeas. ¿Ya? Una vez que desaparece pues, todas las secreciones, ahí nasofaringeas, ahí ya, hasta ahí ya esta persona ya no va a contagiar. ¿Ya? Es susceptible, generalmente, todos podemos presentar este problema, principalmente los niños de muy corta edad y adultos jóvenes. ¿Ya? La inmunidad, en otros países se utilizan vacunas antimeningocócicas, ya en grupos de riesgo. Ya acá vamos a ver en los menores, en niños de corta edad y adultos jóvenes. La letalidad sin tratamiento mayor del 50%, es bastante alta. Con tratamiento adecuado, menos del 10%. Tenemos otra enfermedad que es la hepatitis viral. ¿Ya? Ahí tenemos, miren, virus de la hepatitis B. ¿Ya? El modo de transmisión. A través de lesiones de piel o mucosas, relaciones sexuales, agujas o instrumentos contaminados, transfusión de sangre o sus derivados. Por eso aquí ustedes, acá, agujas o instrumentos contaminados, que nosotros tenemos que vacunarnos por esto, porque a veces hay accidentes que se producen en los hospitales. ¿Ya? Este es el riesgo. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos. ¿Ya? El periodo de incubación, ¿ya? De 45 a 180 días, o sea, no aparece inmediatamente, por eso les decía la enfermedad. ¿Ya? Estamos prácticamente en un periodo asintomático, después ya de 45 a 180 días aparece toda lo florido del cuadro clínico. Y el periodo de transmisibilidad, de 2 a 3 semanas antes de los primeros síntomas, ¿ya? Antes de que aparezca la sintomatología, ya estamos transmitiendo esta enfermedad. Y la susceptibilidad es general, pues toda la población. ¿Ya? Inmunidad por enfermedad o vacunación. Por enfermedad o vacunación. La letalidad, 80% en la forma fulminante, hasta 30% de las formas crónicas, evolución a cirrosis o cáncer hepático. Es la hepatitis viral. ¿Ya? Ahí vamos a hablar del caso probable también de lo que es la hepatitis, ¿no? Caso probable asintomático, todo caso, ya con manifestaciones clínicas. ¿Cuál es el cuadro clínico? Ahí tiene fiebre, ictericia, coluria. Ictericia es el color amarillo que ven a la persona, la coluria, el color de la orina, ¿ya? Y que presenta aumento del nivel de transaminasas, ¿no? Un perfil hepático, o sea, un TGO o un TGPOR, están aumentados. Entonces, ese es un caso probable sintomático. Y el caso probable asintomático, individuo asintomático y sin historia clínica previa de hepatitis viral que presenta transaminasas elevadas de cualquier valor. ¿Ya? Ahora, en el caso confirmado, ¿cómo lo confirmamos si es una hepatitis? Que tiene uno más de los marcadores serológicos positivos para hepatitis viral B. ¿Ya? El antígeno de superficie se le pide. ¿Ya? Y en el portador crónico, todo caso confirmado de HBV con persistencia del inmunoglobulinas AG, antígeno de superficie, ¿ya? Por más de 6 meses. Puede ser clínicamente sintomático o asintomático con transaminasas normales o aumentadas. Es el portador crónico, ¿ya? Ahí también miren también la mortalidad materna, ¿no? Haciendo un recuento también, que está dentro de esto de la vigilancia también, ¿ya? En el 2020, año que marcó el inicio de una pandemia global, 429 mujeres peruanas murieron durante el embarazo y en los 42 días siguientes al parto. No solo se trata de un incremento de 41% respecto al 2019, es la cifra más alta de los últimos 8 años. Así es. Esto, la mortalidad materna también se hace vigilancia a nivel nacional, ¿ya? Porque muchas mujeres han muerto, pues como dicen acá, en el parto, en el embarazo, ¿no es cierto? O después en el puerperio, vamos a hablar, después del parto, hasta los 42 días, estamos hablando de mortalidad materna. ¿Ya? Y ahí la muerte materna, como les decía, muerte de cualquier mujer en el embarazo o parto o en los 42 días siguientes de la finalización del embarazo. ¿Ya? Y muertes obstétricas directas, ¿ya? Son muertes maternas causadas por complicaciones del embarazo, el parto o el puerperio, o por intervenciones, omisiones y tratamiento inadecuado. Es las muertes obstétricas directas. Una directa, por ejemplo, estoy atendiéndole a la paciente, ¿ya? Y se me complica en el parto, de repente pues una hemorragia, se murió. Esa es una
muerte obstétrica directa. Y la muerte obstétrica indirecta son muertes maternas causadas por enfermedad existente, agravada por los efectos fisiológicos del embarazo. De repente esta persona sufría pues de hipertensión arterial, ¿ya? Y me hace un problema en el momento del parto, se eleva más la presión y ya, pues de repente hace un infarto de miocardio, ¿ya? Esa es una muerte obstétrica indirecta, ¿ya? Ahora, muertes maternas tardías son muertes maternas por causas obstétricas directas o indirectas que ocurren después de los 42 días. Después de 42 días fallece una persona, ¿no? Del puerperio, en puerperio, ya, ahí pasamos una muerte materna tardía, después de 42 días. Y muertes relacionadas con el embarazo son muertes maternas durante el embarazo, dentro de los 42 días de terminación del embarazo. Ahí estamos hablando, pues, dentro del embarazo, ¿no? En el momento del parto, puede ser en el puerperio, dentro de los 42 días. ¿Ya? Entonces, como ven, eso es otra vigilancia que nosotros estamos haciendo de la muerte materna. Y también tenemos del tétanos, ¿ya? Es otra cadena de transmisión, también que tenemos que ver, que son enfermedades que están, como les digo, en vigilancia. Tenemos el tétanos neonatal, ahí tenemos, ¿ven? Ahora, la inmunidad, solo los recién nacidos de madre vacunada. Por eso a las madres se les exige para que se vacunen, ¿ya? Contra el tétanos, la DT, difteria y tétanos. Entonces estamos protegiendo no solamente a la madre, sino también al niño, ¿ya? ¿Por qué? Porque van a adquirir una inmunidad pasiva, ¿ya? Que los protege contra el tétanos neonatal. ¿Por qué? Pues ese es, como les decía, en las clases de inmunidad pasiva, ¿ya? Transplacentaria, ahí ya está pasando, ¿ya? Tenemos la tosferina también, ¿ya? Esa es otra, producida por la Bordetella pertussis. Cocobacilo gram negativo produce cuadros menos severos, ¿ya? Y ahí tenemos, miren, la susceptibilidad en menores de 5 años. Por eso es que a los niños se les vacuna, ¿ya? La inmunidad prolongada después de la enfermedad, ¿ya? La vacuna confiere inmunidad por 10 a 12 años, ¿ya? La inmunidad, o sea, la vacuna. Existe una contra la tosferina, ustedes han escuchado, ¿ya? El 1% en menores de 1 año, más alta en menores de 6 meses, ¿ya? La letalidad. Ahí tenemos también el sarampión, ¿ya? Tenemos otra enfermedad que es el sarampión, ¿ya? Es una enfermedad febril aguda exantemática causada por el virus del sarampión, ¿no? Entonces, tiene 3 fases. La fase prodrómica dura de 4 a 5 días. Ya hay malestar general, fiebre alta, tos, coriza, conjuntivitis, falta de apetito. Esto es el cuadro clínico, ¿ya? Y la eruptiva, ya que dura alrededor de 5 días. La erupción es eritematosa, ya aparece en la piel, ya en una erupción cutánea eritematosa, ¿no? ¿Ya? Y la convalescencia es la erupción, disminuye progresivamente en el mismo orden que apareció, ¿no? Desde el tórax comienza a desaparecer, ¿ya? Desde la cabeza a las extremidades. Presentan descamación fina, la piel queda con manchas de color café claro, ¿ya? Estamos hablando del sarampión. Y tenemos también la cadena epidemiológica, ¿no? El agente etiológico, quién la produce, ya la distribución, en qué países más o menos lo estamos encontrando, y quién es el reservorio, el hombre. El modo de transmisión, cómo se transmite, de persona a persona, contacto directo, ¿no? Periodo de incubación de 7 a 18 días, ¿ya? Y el periodo de transmisibilidad. La máxima contagiosidad es de 7 días antes y hasta 5 días después de la aparición del exantema. O sea, 7 días, si yo me contagié 7 días antes de que aparezca el exantema, ya estoy contagiando, ¿ya? Hasta 5 días después, ¿ya? ¿Quiénes son susceptibles? Son susceptibles todas las personas que no han padecido la enfermedad o aquellos que no han sido vacunados adecuadamente. La inmunidad adquirida, miren, después de la enfermedad, es permanente. O sea, por eso les decía que toda persona que en su niñez presentó el sarampión prácticamente ya está inmune, ya su inmunidad es alta, ¿ya? Los lactantes tienen anticuerpos maternos transferidos a través de la placenta, por eso les decía. Esto les confiere protección temporal contra el sarampión que puede persistir hasta el año de edad. La vacuna
confiere inmunidad activa en el 98% de personas susceptibles, y tal vez por toda la vida. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? El último caso autóctono que hemos tenido acá en el Perú fue en el año 2000, en el distrito de Ventanilla, región de Callao. ¿Ya? En los últimos años se han presentado casos importados. O sea, quiere decir que personas se han infectado en otro país y han venido acá a hacer la enfermedad. Estamos hablando de casos importados. Y casos autóctonos es que realmente se presenten acá. ¿Ya? Y acá miren, entre la semana epidemiológica, cuando hubo los casos, se identificaron 14 casos de sarampión, de los cuales 6 tienen como resultado el PCR positivo y 8 IgM, ¿ya? A sarampión, de acuerdo al lugar probable de infección. El Callao, 8, en Puno 2, La Libertad 1 e importados 3, ¿ya? Es lo que sucedió prácticamente en el año 2000. Ahí tenemos otra enfermedad que es el ébola, miren, también. ¿Ya? Esas son las cadenas epidemiológicas que están en vigilancia. ¿Ya? La sintomatología, como ven acá, dolor de cabeza, garganta, dolores musculares. ¿Ya? El diagnóstico de esta enfermedad se hace por laboratorio. ¿Ya? Se realiza mediante pruebas moleculares como el PCR en pacientes, ¿ya? En pacientes que ya han desarrollado síntomas en laboratorios de nivel 3 de bioseguridad. Acá también se hacen pruebas moleculares. La confirmación por laboratorio no es posible durante el periodo de incubación. ¿Ya? Y acá ustedes se han dado cuenta cuando que se llama en el coronavirus, ¿no? Por eso el tiempo del periodo de incubación es importante que nosotros conozcamos. Porque muchas veces se ha sacado acá las pruebas, decían, ya, el coronavirus, vamos a sacar la prueba. Salían falsos negativos. Y también había falsos positivos, ¿no? Entonces, falsos negativos más. ¿Y qué pasaba? Que no estaban tomando en cuenta el periodo de incubación. ¿Ya? El tratamiento, no hay tratamiento específico en la actualidad, aunque hay algunos medicamentos en base de experimentación. No hay vacuna contra el virus del ébola. Ya la prevención, lavado de manos, uso de equipos de protección personal, manipulación segura de punzocortantes, ¿no? Ahí tenemos todas las medidas de prevención. ¿Ya? Es ahí el ciclo biológico, pues. ¿Ya? Y ahora esto es lo que estamos viviendo, ¿no? El coronavirus, COVID-19, síndrome respiratorio agudo grave, 2003, el MERS-CoV, síndrome respiratorio del cercano oriente, 2012, COVID-19, 2019. Ahí tenemos el agente causal, el virus del SARS-CoV-2. Modo de transmisión por gotitas respiratorias o femites por contacto directo entre personas, infectada con una susceptibilidad. Transmisión por vía aérea, generadores de aerosoles en estancia hospitalaria. Por eso es que se hacía, ¿no? Las personas que estaban con una enfermedad más o menos controlable, que no se queden en los hospitales, ¿no? Periodo de incubación, de 5 a 6 días, que es lo que se ha manejado, ¿ya? Pero la delta, como les decía, es el promedio de 4 días, ¿ya? El periodo de transmisibilidad, hasta 7 días, ¿ya? O sea, después del inicio de los síntomas, ¿no? O sea, la persona de repente pues se infectó hoy día, pero no tiene ninguna sintomatología. Pero de repente a los 2, 3 días aparece la sintomatología, ahí ya estoy transmitiendo la enfermedad. Empiezo a transmitir la enfermedad. ¿Ya? Y ahí la susceptibilidad e inmunidad, no existe inmunidad previa debido a su circulación reciente, aún está en investigación. ¿Ya? El diagnóstico por pruebas, laboratorio, prueba serológica, ¿no? Prueba rápida, IgM, antígena o molecular, que es lo que se está... Ahorita, últimamente es la antígena o la molecular, esa es la que se está utilizando. Y el tratamiento, no hay un tratamiento específico en la actualidad. ¿Ya? Como ustedes bien claro lo conocen. Y hay otras enfermedades de vigilancia en el Perú. Miren, toda esta es la lista de enfermedades que están en vigilancia. Entonces, como ven, miren, hemos visto todo lo que es con respecto a la vigilancia epidemiológica de algunas enfermedades, las cadenas epidemiológicas, importante, por eso les digo, es conocer puerta de salida, la puerta de entrada, el modo de transmisión, ¿no es cierto? El agente, si tiene vectores o no tiene vectores, ¿no? El periodo de transmisibilidad, si produce o no produce, ¿qué se llama? Inmunidad.
dónde está distribuida, ¿no? ¿Dónde lo vamos a encontrar más? ¿A quiénes ataca más? ¿No? Entonces, importante conocer todo esto, ¿ya? Para manejar muy bien en las fases y dictar medidas preventivas frente a todas estas enfermedades, ¿ya? Ahora miren, aparte de eso, no solamente hay que tener en cuenta esto, sino también vamos a ver lo que es atención primaria de la salud, que es un punto importante que nosotros debemos conocer, ¿ya? Porque lo que se quiere trabajar a la actualidad es lo que es la atención primaria de la salud. Y atención de la primaria de la salud no simplemente darles una charla, ¿no? ¿Ya? Sino hay que conocer mucho más profundo la atención primaria de la salud, como lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Y ahí miren, hablando de atención primaria de la salud, ¿ya? Viene a ser la asistencia sanitaria esencial, accesible a todos los individuos y familias de la comunidad, a través de medios aceptables para ellos, con su plena participación. ¿Ya? Acá nos están haciendo conocer que nosotros no simplemente vamos a decidir por la comunidad, por esa población, sino que ellos tienen que participar también para ver sus necesidades de salud, y a un costo asequible para la comunidad, ¿ya? Y el país. Es el núcleo del sistema de salud del país y forma parte integral del desarrollo socioeconómico general de la comunidad. Fíjense, ¿no?, cómo la define la Organización Mundial de la Salud. Entonces, como ven, no simplemente en cuanto a las enfermedades es darles un tratamiento, sino ver con quiénes vamos a trabajar, ¿ya? Si ese establecimiento es accesible o no es accesible, ¿no? Como últimamente ustedes se han dado cuenta, ¿no? Que están hablando sobre las clínicas, ¿no? Que debería haber indicadores, por ejemplo, ¿ya? Porque muchas veces uno va, se hace tratar, de repente cuando va a salir de alta le entregan una receta, o sea, unos costos que no está al alcance de la persona, ¿ya? Entonces, ahí nosotros tenemos que ver todo esto, ¿ya? La accesibilidad, ¿ya? Ahora, la atención primaria de la salud, como dicen, es la asistencia sanitaria esencial, accesible a todos los individuos y familias de la comunidad, a través de medios aceptables para ellos, con su plena participación y a un costo asequible para la comunidad y el país, ¿ya? Ahora, la declaración de Alma-Ata en 1978, ¿ya? Aparte, se llevó a cabo una conferencia internacional de atención primaria de la salud reunida en Alma-Ata el 12 de septiembre de 1978, donde se expresó la necesidad de una acción urgente por parte de todos los gobiernos, profesionales y sanitarios implicados en el desarrollo por parte de la comunidad mundial para proteger y promover la salud para todas las personas del mundo, ¿ya? Entonces, como ven, miren, desde qué tiempo ya se viene hablando de la atención primaria de la salud, ¿ya? ¿Ya? Entonces, miren, la declaración de Alma-Ata definió la atención primaria de la salud como un conjunto de valores rectores para el desarrollo sanitario, un conjunto de principios para la organización de servicios de salud, ¿ya? Y una variedad de criterios para abordar las necesidades sanitarias prioritarias y los determinantes fundamentales de la salud. Porque, como les decía, no, la enfermedad no es un solo factor, sino hay varios factores, ¿ya? Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar, los determinantes fundamentales de la salud, ¿ya? En agosto de 2008, la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud publicó un informe final. Los argumentos que plantearon fue un llamamiento enérgico para que se preste gran atención a la salud en todas las políticas gubernamentales y en todos los sectores, ¿ya? La declaración de Alma-Ata se dio pues en Ginebra, ¿ya? En 1978, ¿ya? El 12 de septiembre, donde se consideró la necesidad urgente por parte de todos los gobiernos y personal de salud y la comunidad mundial en busca, miren, de proteger y promover la salud de todos los pueblos, ¿ya? De todos los pueblos, donde realmente, ¿qué es lo que se hace? Reitera que la salud es completo bienestar físico, mental y social, y no solo ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano fundamental y que su logro es un objetivo fundamental para el mundo, ¿ya? Porque yo sé que a la actualidad ustedes se dan cuenta, una población sana,
va a producir mejor. Una población sana va a cumplir con sus metas, ¿ya? Eso es importante. Ahora, la desigualdad de la misma es una preocupación para todos los países, así es, ¿ya? Hay mucha desigualdad todavía, ¿ya? Y más que todo diría yo que es una inequidad, ¿ya? El pueblo tiene derecho y el deber de participar individual y colectivamente en la planificación de la atención de salud. Por eso les digo, es importante que nosotros vayamos haciendo conocer a la población. La población, por ejemplo, ellos deben conocer sus necesidades para satisfacerlas, de acuerdo, ¿ya?, a su participación, de acuerdo a la necesidad, a las necesidades prioritarias, ¿ya? Eso es lo que se quiere, ¿ya? Porque nosotros no vamos a decidir por ellos. Por eso le dicen acá, tiene derecho y el deber de participar individual y colectivamente. Es a la vez un reflejo y una emanación de las condiciones económicas y de los valores sociales, ¿ya? Porque de acuerdo a las necesidades económicas que estas personas viven, de acuerdo a eso también van a ver sus necesidades de salud, ¿ya? Ahora, se orienta hacia los principales problemas sanitarios de la comunidad y presta los correspondientes servicios preventivos, curativos, de rehabilitación y de fomento de la salud. Ya acaban servicios preventivos, ¿no? Ahí tenemos que ver, enseñarles, por ejemplo, tantas cosas que podemos a la población, ¿no? Por ejemplo, como les decía, en cuanto a las enfermedades, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, el cáncer de mama, enseñarles, por ejemplo, lo que se llama un examen de mamas, ¿ya? Enseñarles de que realmente deben cumplir con el calendario de vacunación, haciéndoles conocer todos los beneficios que nos da la inmunizaciones, ¿no? Importante eso, ¿ya? Todos los gobiernos deben formular políticas, estrategias y planes de acción nacional con el objeto de mantener la atención primaria de la salud. ¿Ya? Es posible alcanzar un nivel aceptable para el año 2000, ¿ya? Para el año 2000. Eso es lo que se dijo, ¿ya? Es lo que se dijo. Y de esto del Alma Ata, pues son 10 capítulos que hay que leerlos bien. ¿Y cuáles son las actividades que se realizan dentro de la atención primaria de la salud? Miren, la promoción de una nutrición adecuada, miren, abastecimiento suficiente de agua potable y saneamiento básico. Por eso la preocupación a nivel nacional es de que todas las viviendas cuenten con esto, con saneamiento básico. Importante, ¿ya? La asistencia materno-infantil, incluida la planificación familiar. Por eso que lo que se estableció, pues, en esos años con mucha fuerza, esto de la planificación familiar, ¿no? A la actualidad se viene trabajando también con la estrategia sanitaria salud sexual y reproductiva, ¿ya? La inmunización contra las enfermedades principales, ¿no? El calendario de vacunación que existe en nuestro país, ¿no? Para bastantes enfermedades. La prevención y la lucha contra las enfermedades endémicas locales. Por eso existen, ustedes saben ya que existen algunas estrategias sanitarias. Por eso han sido creadas las estrategias. La educación sobre los principales problemas de salud y sobre los métodos de prevención y de lucha correspondientes, ¿no? El tratamiento apropiado de las enfermedades y traumatismos, el suministro de medicamentos esenciales. Por eso, en base a todo esto, ustedes han escuchado, ya yo les he mencionado sobre las políticas de salud, ¿ya? Y dentro de todo esto, los acuerdos que se tuvo, ¿ya? En Alma Ata, en base a esto, prácticamente se han elaborado, pues, las políticas nacionales de salud. Y la atención primaria de la salud, miren, una comisión sobre la macroeconomía, declaración del milenio según las naciones, cumbre mundial del desarrollo sostenible de Johannesburgo, conferencia internacional sobre atención primaria, informe sobre la Organización Mundial, ¿ya?, de la Salud, sobre la salud en el mundo, Perú, plan de fortalecimiento, ¿ya? Entonces, como ven, la atención primaria de la salud no simplemente es dar una charla, ¿no? Todo lo que tenemos que ver, ¿ya? Y acá tenemos, miren, la atención primaria puede abarcar, como ven, la mayoría de las necesidades sanitarias de una persona a lo largo de su vida, ya donde vamos a incluir la parte preventiva, vamos a incluir el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos, ¿no? ¿Y dónde está comprendido esto? ¿Ya? En la atención que han visto ustedes en el nivel primario, secundario y terciario. Ahí está, ¿ya?, la atención primaria de la salud.
Al menos la mitad de los 7.300 millones de habitantes del planeta sigue sin tener plena cobertura en servicios sanitarios esenciales. Es la verdad. Si acá en el Perú nomás, no sé cuántos de población tenemos que no cuenta con estos servicios sanitarios esenciales. Ya, es fundamental contar con el personal adecuado para prestar servicios de atención primaria. Sin embargo, se calcula que hay un déficit mundial, miren, de 18 millones de profesionales sanitarios. Ese es el déficit. Por eso, quizás ustedes han escuchado, acá en nuestro país, por ejemplo, hablan de cuántos médicos se han formado, ¿ya? Cuando realmente las universidades deberían estar en concordancia con las necesidades que tiene la población. Y eso quien tenía que verlo es el Ministerio de Salud, ¿ya? Ahora, la atención primaria es un enfoque para la salud y el bienestar centrado en las necesidades de cada población y circunstancias de las personas, las familias y las comunidades. Aborda la salud y el bienestar físico, mental, social y de una forma global e interrelacionada. Como ven, eso es lo que se quiere con todo lo que es la atención primaria de la salud, ¿ya? Como ven, miren, esta es una estrategia intersectorial. No solamente va a agrupar a todos los que trabajan pues en salud, ¿ya? Sino intersectorial. Muchos sectores están integrando acá para la atención primaria de la salud, ¿ya? Donde nosotros vamos a buscar qué principios, ¿ya? Equidad, que todos tengan una oportunidad, que hay una justicia social, respeto a la diversidad cultural, ¿no? La interculturalidad es importante, cobertura y acceso universal, ¿no? Que todos los servicios están prestando atención a la población, ¿ya? Por eso es creado el proyecto que vienen escuchando, que es que se llama el CIS, ¿no? La población que acude a los establecimientos con el CIS, ¿ya? El seguro universal, que le llaman. Promoción de la salud y prevención de enfermedades. Atención oportuna y resolutiva. Empleo de tecnologías apropiadas e impulso a la participación social y comunitaria. Como ven, miren, estos son los principios con los que se está trabajando la atención primaria de la salud, ¿ya? ¿Y cuáles son los pilares fundamentales? Ahí tenemos, miren, una cobertura total, o sea que la población, ¿ya? tenga que se llama oportunidad de hacerse atender, participación comunitaria, que la comunidad participe en sus necesidades y satisfacciones también, reorientación del financiamiento sectorial, ¿ya? Hay, por ejemplo, hay dinero, por decir, en agricultura. Si nosotros tenemos mayor necesidad en salud, hay que reorientarlo ahí, ¿ya? Tecnología apropiada, que sea de acuerdo, ¿ya? al perfil epidemiológico, de acuerdo a las necesidades que tiene la población. Nuevas modalidades de organización también, ¿ya? Programación integrada por necesidades, no simplemente programar por programar. Yo me programo por decir 30 atenciones para el siguiente año, en cuanto a mujeres embarazadas, cuando de repente se incrementaron el número de embarazadas ese año, ya no voy a tener lo suficiente para poder atenderlas, ¿no? Eso es lo que se hace. Articulación intersectorial entre todos los sectores que se tiene que trabajar, ¿ya? Recursos humanos no convencionales también. Como ven, miren, esos son los pilares fundamentales de la atención primaria de la salud, ¿ya? Como ven, es una estrategia de trabajo del sistema sanitario, del sistema de salud, que es lo que quiere darse bastante empuje, ¿ya? En estos años, ¿ya? Para cumplir, pues, lo que realmente se acordó en Alma Ata, y como lo van a ver en otra reunión cumbre que se hizo, ¿ya? ¿Y cuál es el objetivo? Miren, el objetivo meta del programa de atención primaria de la salud es dar una cobertura sanitaria a toda la población del área de responsabilidad. Por ejemplo, por decir, a un establecimiento de salud le corresponde, por decir, una población de 70.000, toda esa población debe tener una cobertura, deben tener una atención, deben conocer sus necesidades, es lo que se quiere, y su satisfacción también, ¿ya? Entonces, miren, lo que se quiere acá con la OMS, en esto y la OMS sirve pues como un ente rector, ¿ya? Y es los que nos colabora, ¿para qué? Para identificar áreas prioritarias para mejorar la salud y enfoques específicos para cada contexto,
basados en los conocimientos técnicos, ¿no? Porque no solamente, si nosotros ahorita, ¿qué es lo que se quiere hacer? A nivel de zonas altoandinas se está priorizando algunas situaciones de salud. Ya, lo mismo acá en Lima. Ya, como les digo, hay una diversificación de acuerdo a la geografía, de acuerdo a las costumbres, de acuerdo a las culturas que existen en la actualidad. Entonces, por eso se tiene que identificar áreas prioritarias y priorizar la salud en esas zonas. ¿Ya? Ayudarlos a formular políticas integrales, crear liderazgo a nivel nacional. ¿Ya? Abordar los determinantes más amplios de la salud en la esfera social y de la inequidad, ¿no? Mediante medidas multisectoriales, que eso es importante. Por eso les digo, todo esto se trabaja intersectorialmente. No vamos a trabajarlo solos. ¿Ya? ¿Y cuáles son las características? Miren, ¿ya? Las características de esta atención primaria de la salud es esta, miren, integral, porque aborda los problemas y necesidades de salud de la persona desde una perspectiva biopsicosocial. No vamos a ver desde el punto de vista biológico nada más, ¿no? Sino, miren, los componentes. Es integrada, porque asume que los procesos de atención primaria deben contemplar de forma constante y coordinada situaciones de promoción de la salud, ¿ya? Prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y análisis del entorno social, que eso es importante. ¿Ya? Como ven, miren, de una característica que es integral. Y otra, continuada y longitudinal, desarrollando sus actividades a lo largo de toda la vida de las personas en los diferentes lugares. ¿Ya? Accesible, ¿ya? Sin existencia de barreras que dificulten la utilización de sus recursos por las personas que los necesiten. ¿Ya? O sea, la accesibilidad tiene que ser para todos, que todas las personas participen. Desarrollada por equipos formados por profesionales sanitarios, medicina, enfermería, ¿ya? Comunitaria y participativa, enfocando las atenciones de las necesidades y problemas de salud, tanto desde su perspectiva personal como colectiva o comunitaria, ¿ya? Programada y evaluable a partir del desarrollo de actuaciones que responden a objetivos, métodos predeterminados y con herramientas de evaluación adecuadas. ¿Ya? Docente investigadora con capacidad y reconocimiento también. Entonces, como ven, miren, estas son las características, las cuales es importante que nosotros conozcamos todo esto. Por eso les decía que no simplemente es dar una charla, ¿no? Hay que ver, miren, todo lo que está, todas las características que tiene la atención primaria de la salud. ¿Ya? Un establecimiento integral, ¿cómo lo entendemos? No solo o principalmente es un edificio. Tenemos que entenderlo que es una estructura funcional, ¿ya? Que permite el desarrollo de la mayor parte de las actividades propias de la atención primaria de la salud. Es una opción organizativa adecuada para que los distintos profesionales que integran los equipos de salud puedan realizar sus funciones, desde las de la acogida inicial del usuario hasta las asistenciales curativas y de promoción y prevención de la salud. Ese es un establecimiento integral. Ahora, en el establecimiento podemos realizar las siguientes actividades. Ahí miren, diagnóstico, promoción de la salud, atención domiciliaria, rehabilitación, atención continuada, vigilancia, docencia, investigación, gestión. Miren, todo lo que nosotros podemos hacer en el establecimiento de salud. Y la atención familiar y comunitaria, ¿ya? Está dentro de la atención primaria de la salud. La atención familiar y comunitaria es la que presta el conjunto de servicios y profesionales que desde una situación de proximidad a la población enfocan sus actuaciones bajo un triple perspectiva, personal, familiar y colectiva, ¿no? Con una orientación estratégica hacia la mejora de la salud, del abordaje de los problemas y necesidades existentes. ¿Ya? La atención familiar y comunitaria se desarrolla esencialmente, como les digo, en el marco de la atención primaria de la salud y constituye su elemento nuclear de intervención. Pues, ¿ya? Ahí, como ven, miren, la Organización Mundial de la Salud como estrategia fundamental es la atención primaria de la salud, ¿no? Pero para mejorar estos indicadores, el indicador de pobreza, la desnutrición, la mortalidad infantil y materna, ¿ya? Pero, ¿qué tenemos que ver? ¿Ya? Tiene que haber un acceso universal ¿a qué? A prevención y control de las enfermedades. Tiene que haber eso. Agua segura, disposición discreta, servicios básicos integrales de salud, aseguramiento universal.
¿no? Para que nosotros tengamos, ¿ya? Para que nosotros podamos luchar frente a estos indicadores, ¿ya? Y ahora ustedes, esto es del CIS, pues, ¿no? El AUS, Ley 29344, ¿ya? Proceso orientado a lograr que toda la población residente en el territorio nacional disponga de un seguro de salud que le permita acceder a un conjunto de prestaciones de salud de carácter preventivo, promocional, recuperativo y de rehabilitación en condiciones adecuadas de eficiencia, equidad, oportunidad y calidad. Es lo que busca, ¿ya? Plan Nacional de Fortalecimiento, ¿ya? En el primer nivel de atención del 2011 al 2021, que es lo que se viene trabajando fuerte, ¿ya? Y en esto han cobrado, pues, una relevancia, ¿ya? Los temas de atención primaria de la salud renovada, trabajo comunitario y participación social en salud sustentados en los principios de solidaridad, equidad y cohesión social, entre otros, ¿ya? Y estos son los principios, creo que en antes los hemos visto, ¿no? La integralidad, la atención continua, la universalidad al acceso, equidad, calidad, eficiencia, el respeto a los derechos de las personas. Y a Alexandra. La participación y promoción de la ciudadanía, la descentralización de la salud, ¿ya? Y este es el plan de fortalecimiento, ¿no? Donde nosotros vamos a trabajar en atención primaria de la salud, son derechos humanos, de género, de interculturalidad, de territorialidad. Y esta es la cobertura sanitaria universal, ¿no? Que viene a ser el objetivo primordial de la Organización Mundial de la Salud. Para lograrlo es crucial que todas las personas puedan, ¿ya?, tener la atención que necesitan donde quiera y cuando lo quieran, ¿ya? Sin embargo, millones de personas siguen sin acceso alguno a la atención de la salud y muchas personas que se cuentan también por millones se ven obligadas a elegir entre la atención de salud y otros gastos cotidianos como alimentos, vestidos o incluso un techo, ¿no? Entonces, por eso es lo que se busca, que la atención primaria de la salud se le dé mayor importancia y mayor énfasis. Bueno, hasta acá hemos terminado. Gracias por la atención. Vamos a pasarles lista, ¿ya?